manera de evitar el volver a acudir a una cita electoral, en el caso de los procedimientos de investidura, y llevando a cabo pues, la investidura automática. Esto, como digo, es una excepción, si no me falla la memoria, está solamente en el caso de la Comunidad de Castilla-La Mancha y de Navarra, me parece. Lo ordinario es un sistema similar al del habitual, un sistema similar al del Congreso, con sucesivas propuestas y si ninguna alcanza la mayoría absoluta ni la mayoría simple, convocatoria de nuevas elecciones. Bueno, luego, ¿cómo se elige el resto del gobierno? Pues también de una manera muy similar. El presidente nombra a los miembros del Consejo de Gobierno, también los puede cesar. En algún estatuto, en algún momento se estableció la limitación de un número máximo de miembros del Consejo de Gobierno, ¿no? De consejeros, pero bueno, pues en definitiva eso tampoco es una práctica habitual. El Consejo de Gobierno pues, se va a configurar como un órgano colegiado que dirige por la política regional y que va a asumir la función ejecutiva, la potestad reglamentaria, en términos muy similares a lo que sería el gobierno en el ámbito nacional. Esto en cuanto al Consejo de Gobierno, vamos a decir en general, el nombre puede cambiar, en muchas comunidades es Consejo de Gobierno, pero tampoco, las denominaciones las vamos a hacer de la manera más genérica posible porque aquí sí que hay muchas variantes, tenemos muchas denominaciones diferentes, tanto en la denominación de la comunidad como en la del órgano ejecutivo, como luego veremos más adelante también en el órgano legislativo, así que decimos gobierno en general. Bien, ¿y el presidente? Bueno, pues el presidente, ya hemos leído que la Constitución española nos dice algo sobre el presidente de la comunidad autónoma ya que tiene que cumplirse, por lo tanto, en realidad en todas las comunidades, porque ya digo que aunque esto solo sea en realidad aplicable a las comunidades que accedieron por la vía grabada, pues luego se ha extendido en alguna medida a todas las que tengan este tipo de órganos. Y entonces nos dice, bueno, un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un presidente elegido por la Asamblea entre sus miembros y nombrado por el rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva comunidad y la ordinaria del Estado en aquella. Es decir, el presidente, además de ser el máximo representante de la comunidad, es el representante ordinario del Estado en la comunidad autónoma. No nos confundamos con el delegado del Gobierno, que ese es digamos, la cúspide de la administración territorial o periférica del Estado en el ámbito de la comunidad autónoma, pero el delegado del gobierno depende del gobierno del Estado. En cambio, el presidente de la comunidad autónoma es el máximo órgano de la comunidad y por lo tanto de la propia autonomía, pero además representa ordinariamente al Estado, porque ya sabemos que la palabra Estado en la Constitución tiene dos sentidos. En un sentido restringido, el Estado es el Estado frente a las comunidades autónomas, ¿no? El Estado como Estado central, pero en un sentido amplio el Estado es toda la estructura institucional y por lo tanto pues incluye también a las propias comunidades autónomas y por lo tanto las comunidades autónomas son Estado y si las comunidades autónomas son Estado es normal que el presidente de la comunidad autónoma sea representante ordinario del Estado. También tenemos en las comunidades autónomas pues, un ejecutivo o un modelo de gobierno parlamentario en el cual el presidente no es un primus inter pares, sino que tiene una clara preeminencia dentro del Consejo de Gobierno. Bueno, luego los estatutos, ya ahí varía, pero en fin, suelen establecer también algunas peculiaridades, alguna norma sobre el estatuto de los miembros del gobierno, establecen muchas veces fuero especial para todos los miembros del gobierno, de tal manera que su procesamiento solo se puede llevar a cabo ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma, a veces se prevé también la inviolabilidad, y se regula siempre un régimen de incompatibilidades. En lo que tiene que ver con las relaciones entre el gobierno y el Parlamento, entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues también, como ya hemos dicho, son las propias de un sistema parlamentario muy similares al régimen estatal. El presidente tiene investidura parlamentaria con las peculiaridades que hemos dicho, existe en todos los estatutos la cuestión de confianza y la moción de censura también constructiva, por lo tanto aquí se ha trasladado la regulación del Estado con poquísimas variantes y ninguna realmente importante. Aquí la única salvedad es que la potestad del presidente de disolver el Parlamento Autonómico primero no se preveía en todos los estatutos sino solo en los de vía grabada. ¿Por qué? Porque los de las comunidades de vía ordinaria, y de hecho no solo en las comunidades de vía ordinaria, sino en todas aquellas que celebraban
elecciones en la misma fecha, que es la misma fecha de las elecciones locales, cuarto domingo de mayo de cada 2 años, de cada 4 años, el último domingo de mayo, para mantener el calendario electoral, pues se decía, bueno, que no se puedan disolver las Cortes, porque si se puede disolver anticipadamente el Parlamento, pues el calendario ya va a ser siempre diferente. Esto no tenía importancia en aquellas que ya tuvieron desde el origen un calendario diferente, como Cataluña, como el País Vasco, como Galicia y como Andalucía. Es decir, exclusivamente las 4 del 151 han tenido siempre un calendario electoral diferente. Las otras 13 lo han tenido similar. Entonces, por eso no se establecía la disolución anticipada. Pero en los años 90, en las reformas que antes hemos mencionado, en los años 96 a 99, se encontró una fórmula o una solución intermedia para no alterar en lo posible ese calendario electoral, pero introducir la potestad o la capacidad de disolución. ¿Qué es lo que se hace? El presidente puede disolver el Parlamento con ciertos límites temporales, no en el último año, en fin, depende de los estatutos, se establecen unos límites temporales, vamos a decir, lo puede disolver a lo largo de la legislatura, pero no tanto al principio ni al final, y el nuevo Parlamento, la nueva Cámara que se vaya a elegir, en lugar de tener una duración de 4 años, solo tiene lo que le quedaba de tiempo a la Cámara que se ha disuelto. Es decir, la nueva Cámara no va a tener una legislatura de 4 años, sino hasta el cuarto domingo de mayo del año que tocasen elecciones. De tal manera que, si se disuelve el Parlamento, pues vamos a tener unas elecciones, ahí sí, específicas en una comunidad autónoma, que se sale del calendario normal, pero esas elecciones no van a inaugurar una legislatura de 4 años, sino una legislatura corta, que va a durar como mucho, porque también podría, en su caso, si las normas del estatuto lo permiten, volver a disolverse, pero en fin, si no se produce ese caso, como mucho hasta el periodo final de la legislatura inicial. Bueno, eso es una de las peculiaridades de las relaciones entre el Ejecutivo y el Parlamento. Y el Parlamento, o la Asamblea, o el Poder Legislativo, la Cámara Legislativa. Bueno, pues también aquí tienen una regulación muy similar. No tanto la denominación. Nuestra denominación histórica siempre ha sido la de Cortes, ¿no? Esto es una reflexión, un apunte que traigo aquí. Pero en los estatutos de autonomía no todas han utilizado el nombre de Cortes. Algunas han utilizado el nombre de Cortes, otras han preferido el nombre Parlamento. Es curioso, por ejemplo, en Cataluña el nombre tradicional era Corts, o en la Comunidad Valenciana, pues ahora Parlamento, o en Navarra, ¿no? Navarra siempre el nombre fue Cortes, pues ahora Parlamento. Por lo tanto, unas tienen como nombre, repito, Cortes, otra Parlamento, pero otras lo han llamado Asamblea, por ejemplo en Cantabria, en Murcia, Asamblea Regional, Diputación General en La Rioja, o Asamblea sin más, en el caso de Madrid, por ejemplo, o Extremadura. Es decir, tenemos ahí denominaciones diferentes que se pueden resumir en Cortes, Parlamento, Asamblea o en algún caso puntual Diputación, porque Diputación en otros casos se refiere no al órgano parlamentario, sino a la propia comunidad, ¿no? Bien. ¿Y qué características tiene? Bueno, pues ya hemos visto que el 152 de la Constitución nos dice que es una asamblea elegida por sufragio universal, que tenga representación proporcional, pero que asegure también la representación de los territorios. Esto es una idea importante. Por aquí tengo la última recomendación bibliográfica de la lección, que son 2 libros sobre precisamente los sistemas electorales autonómicos, porque los sistemas electorales tienen algunos elementos muy comunes, pero sin embargo en otros ha habido diferencias. Tenemos este libro de mi compañero de la Universidad de Castilla-La Mancha, Tomás Vidal Marín, Sistemas electorales y Estado autonómico. Tiene un apartado específico para el caso de Castilla-La Mancha, pero bueno, es este libro, Sistemas electorales y Estado autonómico, que hace un repaso de la materia. Y luego este, que es más reciente y más general, si queremos, que es del profesor Joan Oliver Araujo. Sin duda alguna, actualmente pues es el libro más completo y amplio sobre los sistemas electorales autonómicos. Se titula exactamente así, Los sistemas electorales autonómicos, Joan Oliver Araujo, editado por el Institut d'Estudis Autonòmics, y que además obtuvo un premio importante, el tercer premio Josep María Vilaseca y Marcet. Bueno, un libro absolutamente imprescindible para el que quiera profundizar en la materia de sistemas electorales autonómicos. Y establece con todo lujo de detalles por los aspectos que tienen comunes y los que tienen diferentes en todos los elementos del sistema electoral, la circunscripción, las listas, la propia fórmula electoral. Aquí desde luego no podemos hacer eso con ese nivel de detalle, ni muchísimo menos, pero sí podemos decir
que con carácter general se han establecido unos elementos comunes que ha sido la propia regla DON, ¿no? Es decir, el sistema electoral en todas las comunidades autónomas ha sido proporcional, esto lo exige la Constitución, como estamos viendo, aunque es cierto que el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia ha flexibilizado mucho el requisito de la proporcionalidad, porque a veces, no tanto por la fórmula, que como digo, al final siempre ha sido proporcional, sino por el juego combinado de fórmula más circunscripción, o, sobre todo, como fue el caso de Canarias, por el de las barreras, la exigencia de barreras muy elevadas, es decir, la barrera ya sabemos que en el Congreso es del 3%, que en las elecciones locales es del 5%, pero en algunos sistemas autonómicos, sobre todo insulares, pues había barreras hasta del 30%, es decir, barreras muy elevadas en algunas de las islas, en fin, con requisitos que no vamos a entrar ahora en detalles, que podían poner en juego la cuestión de la proporcionalidad, pero el Tribunal Constitucional entendió que la proporcionalidad pues, es un criterio general, es una tendencia y que debe entenderse de una manera muy flexible. También en el caso de Castilla-La Mancha ha habido varias sentencias del Tribunal Constitucional porque las sucesivas reformas, bien porque establecían un número fijo de diputados por provincia que podía no relacionarse del todo con la población, bien porque establecía una manera cerrada de fijar el número de diputados, como digo, que no tuviera que ver con la diputación, o sea, con la población de cada una de las provincias de la comunidad autónoma, o que tuviera que ver, pero no guardase proporcionalidad con la población de estas provincias, o en la última de las sentencias, porque al reducir muy notoriamente el número de diputados de cada provincia, pues se podía reducir también por los efectos de la proporcionalidad. Pero el Tribunal Constitucional en todos estos casos ha dicho claramente que no había vulneración de la Constitución porque la proporcionalidad no significa una proporcionalidad estricta, aritmética, matemática, entre porcentaje de votos y porcentaje de escaños, sino más bien una tendencia y que debe entenderse pues, con mucha flexibilidad y que, salvo que haya unas barreras absolutamente exageradas o hay algún tipo de medida que pueda considerarse arbitrario o algún tipo de medida que realmente convierta el sistema en mayoritario, pues salvo que se produzcan estos casos, no se va a vulnerar la Constitución. Por lo tanto, tenemos sistemas con fórmulas siempre proporcionales, pero con aplicaciones prácticas que a veces cuestionan bastante o mitigan los efectos de la proporcionalidad. A partir de ahí, las circunscripciones en las comunidades pluriprovinciales han sido prácticamente siempre la provincia, y en las uniprovinciales tenemos dos modelos, unos de circunscripción única, es decir, solo hay una provincia por circunscripción única, y otros en los cuales la propia provincia o la propia comunidad establece circunscripciones más pequeñas que la provincia. Por ejemplo, el caso de Asturias, que tiene occidente, centro, oriente, es decir, se establecen circunscripciones diferentes. Y luego, el número de diputados de diputados autonómicos por provincia o por circunscripción, en el caso de las comunidades infraprovinciales, pues como digo, a veces está en relación a la población, otras veces, en el caso extremo, por ejemplo, del País Vasco, no tiene ninguna relación con la población. En el caso del Parlamento Vasco, solamente hay 3 circunscripciones, como sabemos, Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, y cada una de ellas elige 25 diputados con independencia de la población, que es muy diferente en cada una de estas provincias. ¿Por qué? Porque de esta manera se quiere asegurar, bueno, ya sabemos que en el País Vasco se habla en realidad de territorios históricos y se quiere dar una importancia institucional idéntica a cada uno de los 3 territorios históricos, ¿no? Bien, por lo tanto, estas son las variantes que tenemos en la elección de los parlamentos autonómicos, pero como vemos muchos elementos comunes, sobre todo la fórmula y, como digo, la circunscripción provincial, que salvando algunas comunidades uniprovinciales, por supuesto el caso de las islas, ¿no? De las comunidades insulares, pero en los demás casos pues la circunscripción provincial ha triunfado, digamos, se ha extendido por todo el territorio. Bien, eso en cuanto a la elección de los parlamentos, pero luego en cuanto a la organización, pues también los estatutos contienen normas que regulan los distintos órganos, también muy similares a las cámaras del Estado, al Congreso y al Senado. Lo único, repito, ninguna comunidad autónoma ha establecido un sistema de doble cámara, porque, bueno, la verdad es que el artículo 152 de la Constitución nos habla de una asamblea en singular, y parece que la misma asamblea es la que representa a la población en el territorio, porque ya hemos leído cómo se nos dice un sistema proporcional, pero que asegure
la representación de los diversos territorios, ¿no? De las diversas zonas o partes del territorio de la comunidad. Por eso parece que la Constitución lo que está imponiendo es que no se establecieran dos cámaras en las comunidades autónomas, que podría haber sido una solución, una cámara representando a la población no entra al territorio, igual que tenemos nosotros en el Estado, el Congreso y el Senado, pero no ha sido así, solamente ha habido una cámara en todas las comunidades autónomas porque la Constitución así lo impone. El número de parlamentarios, sí varía muchísimo. En Castilla-La Mancha tenemos 33, que si no me equivoco es el número más bajo de todas las comunidades autónomas, a pesar de ser una comunidad de 5 provincias. En este momento, bueno, en este momento lo de los 33, porque esto ha venido variando, antes eran más, y además se prevén reformas según la cual pues se amplíe el número de diputados, y en otras llega pues hasta 135, ¿no? También es verdad que tanto la población como el número de provincias de las comunidades autónomas varía muchísimo, desde Castilla y León con 9 provincias, y luego tenemos comunidades uniprovinciales, y en cuanto a la población pues tenemos comunidades de muy alta población, como Andalucía, como Cataluña, incluso como Madrid, a pesar de ser uniprovincial, y otras con una población pues también muy inferior. Y bueno, pues luego se establece normalmente la organización interna de la Cámara con órganos como Pleno, como Mesa, Presidente, Junta de Portavoces, Diputación Permanente, órganos de funcionamiento como las comisiones legislativas, no legislativas, permanentes, no permanentes, regulación de los periodos de sesiones, etc. Es verdad que aquí, inicialmente, en las comunidades de vía ordinaria se había establecido unos periodos de sesiones muy limitados, porque en realidad se pensaba en parlamentos, digamos, los acuerdos autonómicos del 81 establecieron primero generalizar los parlamentos, es decir, que todas las comunidades autónomas tuvieran un parlamento, pero por otro lado que las de vía ordinaria tuvieran parlamentos, vamos a decir, más reducidos, no solo en sus dimensiones, sino en su actividad, ¿no? No se pensaba en una gran actividad legislativa, y por eso se establecieron periodos de sesiones más breves. Se estableció que no tuvieran sueldo los diputados de los parlamentos de estas comunidades, pero luego en los años 90, en las reformas que se produjeron, como ya hemos mencionado, entre 1996 y 1999, se volvió, se equiparó, digamos, a los parlamentos de todas estas comunidades, se suprimieron aquellos